Los discípulos y el discipulado en el Evangelio según Marcos. Miren, uno de los temas más interesantes en los estudios sobre el Evangelio de Marcos ha sido el rol de los discípulos y el discipulado. Aunque Marcos es primeramente las buenas noticias, evangelio de Jesús, también nos cuenta la historia de lo que significa involucrarse con Jesús, lo que significa para un grupo de gente, para individuos muy concretos, involucrarse con Jesús. Marcos escribe para una audiencia que vive después de la muerte y resurrección de Jesús y antes de su retorno, en ese lapso en medio, que es cuando el Evangelio será proclamado a todas las naciones, según Marcos 13, 10 y 14, 9. Por lo tanto, las historias de los discípulos no son simplemente cosas acerca del pasado, sino que funcionan como enseñanzas y advertencias para su audiencia de aquel entonces y para nosotros hoy, para la audiencia del futuro de la cual nosotros somos parte. Quienes leen el Evangelio pueden aprender tanto lo que hay que hacer como lo que hay que evitar para poder ser un fiel discípulo, discípula de Jesús. ¿Ok? Veamos primero el lenguaje del discipulado en Marcos. La principal palabra que Marcos utiliza para los discípulos es macetes en griego, la cual aparece 46 veces en el Evangelio. El sustantivo macetes proviene del verbo manzanein, que significa aprender. Macetes, discípulo, tiene el sentido de ser alguien que aprende, un aprendiz. En el Nuevo Testamento, esta palabra no es usada fuera de los Evangelios y de Hechos de los Apóstoles, es decir, solo aparece en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Ligado a esta palabra hay un verbo, el verbo akoluthein, que significa seguir y que aparece varias veces en el Evangelio de Marcos, como en el capítulo 1, versos 17 al 18, capítulo 2, versos 14 al 15, capítulo 8, 34, capítulo 10, 21 y 28, y capítulo 15, verso 41. Y la frase, también hay otra frase relacionada a este verbo, que es ir detrás de, que aparece en Marcos 1, 17 y 20, es decir, capítulo 1, versos 17 y verso 20, y capítulo 8, verso 34. Estas dos palabras capturan el significado de lo que implica ser un discípulo, discípula de Jesús. En el mundo grecorromano, estas palabras sugieren la idea de seguimiento en un sentido sobre todo intelectual, moral o religioso. Por ejemplo, los discípulos de Sócrates, ¿okay? Y además involucra una relación personal con quien es seguido, adoptando su modelo, su forma de vida. Aunque Marcos utiliza el verbo apostelein, que significa ser enviado, de ahí viene la palabra apóstol, aquel que es enviado, ¿sí? Marcos utiliza el verbo ser enviado para referirse a la autoridad del que envía y para describir las comisiones dadas por Jesús a sus discípulos, como por ejemplo en Marcos 3:14, 6:7, 11:1, 14:13, donde el sustantivo, ¿sí?, apóstolos, de ahí viene la palabra apóstol, ¿sí?, que significa simplemente enviado, se encuentra en Marcos una sola vez, en Marcos 3:14, donde dice que Jesús creó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos, ¿sí?, enviarlos a predicar. Número 2. Antecedentes del discipulado en Marcos. Aunque el Antiguo Testamento raramente usa la terminología asociada con discipulado, el llamado de Jesús de los discípulos tiene similitudes. Por ejemplo, con el llamado de Elías a Eliseo en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. O en la relación entre Moisés y Josué en el libro del Éxodo. En el Nuevo Testamento, el parecido más cercano al caso de Jesús y sus discípulos es
la institución judía, es decir, en el mundo judío del cual el Nuevo Testamento es parte, ¿ok? El caso que se parece más al de Jesús y sus discípulos es el de la institución judía de un rabí con sus estudiantes, que son llamados en hebreo talmidim, estudiantes. Estos estudiantes pasan tiempo con el maestro y aprenden de él. La mayor diferencia, sin embargo, entre la imagen del discípulo del Nuevo Testamento y la de los rabinos es que el estudiante busca un rabino y pide sentarse a sus pies. Este sentarse a sus pies es un simbolismo que significa ser su estudiante, su discípulo, aprender del maestro. Mientras que en el caso de Jesús, es él mismo, Jesús mismo, quien toma la iniciativa al llamar a los discípulos. Los discípulos no lo buscan, es Jesús quien los llama a ellos, sin ningún contacto previo a veces. Tal como aparece, por ejemplo, en el llamado de los primeros 4 discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, en Marcos 1, 16 al 20. O también en Marcos 3, 13, donde dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Se fijan? La imagen presentada por Marcos parece representar una fusión de diferentes tradiciones, una especie de llamado profético, práctica judía, que ya decíamos, del rabino con el estudiante, y la costumbre de los maestros griegos y sus seguidores. Marcos pareciera que, de alguna manera, funde estas 3 influencias. Número 3. Los 12 en Marcos. Junto con el círculo más amplio de discípulos, el Jesús de Marcos designa un grupo llamado los 12 en Marcos 3, versos 14 al 16. Este grupo parece ser o parece formar un círculo más íntimo alrededor de Jesús. Lo vemos en varios textos. Marcos 4:10, 6:7, 9:35, 10:32, 11:11, 14 y 17. Incluso uno de ellos, Judas, que pertenece a ese círculo, desempeñará un papel importante en la entrega de Jesús a las autoridades religiosas. Judas Iscariote, ¿ok? En Marcos 3:19, 14:10, 20, 43. Es decir, capítulo 14, versos 10, 20 y 43. Sin embargo, cuando miramos con atención, Marcos le adjudica poca importancia teológica o simbólica a los 12. Aunque a veces los 12 y los discípulos parecen términos intercambiables, Marcos nos presenta a otros que están cerca de Jesús en momentos cruciales, o también que son la audiencia de alguna de sus enseñanzas importantes. Por ejemplo, en Marcos 4:10 dice que cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12, se fijan, como un grupito que está ahí aparte, los que le seguían junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios. Y a continuación les explica el sentido de esta muy importante parábola del sembrador. Otro caso, en Marcos 8:34, justo después de que ha reprendido a Simón, llamándolo Satanás, dice el evangelista que Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, ¿se fijan? A la gente a la vez que a sus discípulos. Significa que hay más gente siguiéndolos, ¿ok? Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, a la gente y a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Otras veces se destacan grupos de 2, como Santiago y Juan en Marcos 10:35. O los 2 discípulos anónimos que Jesús envía con el encargo de traerle un pollino que está atado para entrar a Jerusalén, en Marcos 11, 1, 2. O también grupos de 3, como la tríada famosa compuesta por Pedro, Santiago y Juan, en Marcos 5, 37, 9 del 2 al 9 y 14, 33. O también grupos de 4, como por ejemplo Pedro, Santiago, Juan y Andrés, en el capítulo 1, versos 16 al 20, o en el capítulo 13, verso 3. ¿Sí? Estas personas están tomadas de entre el grupo de los 12 y son mencionados a veces aparte, de manera específica.
Entonces, Marcos enfoca en los discípulos, ¿sí?, entre quienes están los 12, y en las respuestas que dan a los retos y las dificultades que aparecen en el seguimiento de Jesús. Marcos se enfoca en eso, ¿sí? Eso es lo que se enfoca, en los discípulos y en las respuestas que dan en el seguimiento de Jesús. Entonces, veamos algunas de esas respuestas. Número 4, aspectos positivos del discipulado en Marcos. Marcos presenta a los discípulos como figuras ambivalentes, con características positivas y negativas. Veamos primero los aspectos positivos. Primero, la importancia de los discípulos para la estructura y el contenido de Marcos. Miren, cada sección mayor o acto, como lo hemos llamado, ¿se acuerdan? Acto primero, acto segundo, acto tercero, comienza con una perícopa del discipulado. La misión de los discípulos es paralela a la de Jesús. La misión de los discípulos va a la par de la misión de Jesús. Esto lo vemos claro en Marcos 3, del 13 al 19, o en Marcos 6, del 7 al 13. Ellos, los discípulos, son los receptores de la instrucción privada de Jesús, como aparece, por ejemplo, en Marcos 4, del 10 al 34, o en Marcos capítulo 7, versos del 1 al 23, o la sección del capítulo 8, versos 27 al capítulo 10, verso 45, o el capítulo 13, versos del 1 al 37, etc. Y estas personas son testigos privilegiados de las obras de Jesús, testigos privilegiados de las obras de Jesús, tal como aparecen pasajes como, por ejemplo, Marcos 4, 35 al 41, o Marcos 5, 37 al 43, Marcos 6, 45 al 52, Marcos 9, del 2 al 8. Estas personas asisten a Jesús para alimentar a las multitudes también. Por ejemplo, en Marcos 6, 38, 44, o en 8, 1, 10, donde son los discípulos quienes asisten a Jesús, ¿sí?, para repartir el pan y los peces. Y también comparten una cena final con Jesús, en Marcos 14, del 12 al 26. Jesús, además, les promete que irá delante de ellos a Galilea, en Marcos 14, 28. Y las mujeres son instruidas para decir a los discípulos que Jesús los verá en Galilea. Al grupo de discípulos que lo venía siguiendo, que Jesús los verá en Galilea, en Marcos capítulo 16, verso 7. Otra, la narrativa es llamado comisión como paradigmas del discipulado. La primera acción de Jesús después de convocar a la gente a la conversión y a la fe es el llamado de discípulos. Inmediatamente después de que Jesús empieza a predicar el reino, sigue, ¿sí?, el llamado de discípulos. Como por ejemplo el llamado en Marcos 1, 16, 20 y también en 2, 14. Estos dos escenas, Marcos 1, 16 al 20 y el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y después en 2, 14 el de Leví, tienen las siguientes características. La iniciativa viene de Jesús. Aquellos que son llamados están ocupados en un trabajo ordinario. Tercera, el llamado aparece en la forma de una clara convocatoria. Sígueme. 4. El llamado es para compartir en la misión o la actividad de quien llama, es decir, de Jesús. 5. La respuesta al llamado es inmediata e irreflexiva. No le piensan, ¿sí? Y hay también un abandono de la ocupación previa. Dejan lo que están haciendo y se ponen a seguir a Jesús. Y la última, responder al llamado no es una opción privada, sino un ingreso en un grupo que ha respondido al llamado, ¿sí? Estas características son comunes en esos dos pasajes que mencioné anteriormente. Otros llamados en el Evangelio repiten y elaboran el llamado inicial con más énfasis en la misión. Por ejemplo, en Marcos 3, 13, 19, los discípulos son llamados para estar con Jesús y son enviados para predicar y para tener autoridad sobre los demonios. En Marcos 6, 6, 13, los discípulos son explícitamente comisionados como misioneros itinerantes y para predicar la metanoia, es decir, la conversión, al igual que lo había hecho Juan el Bautista y también Jesús en Marcos 1,
4 y 15. Es decir, Marcos capítulo 1, verso 4 y verso 15. Así como para exorcizar demonios y sanar a los enfermos. Los dos elementos esenciales del llamado de los discípulos, como hemos visto, son estar con Jesús y hacer las cosas que Jesús hace. Atención a esto. Los dos elementos esenciales del llamado de los discípulos son estar con Jesús y hacer las cosas que Jesús hace. Que no se nos olvide. Estos elementos también proveen una especie de tensión dramática en el Evangelio. Es decir, si los discípulos estarán con Jesús en todos los momentos de su vida y si se tomarán su cruz como Jesús lo hizo. Es decir, ¿se portarán de verdad como discípulos o no? Y eso es lo que Marcos nos deja ver en su trama conforme va evolucionando. ¿Sí? Por ejemplo, Marcos 8, 34, 38 es una narrativa de llamado que inaugura el segundo acto del Evangelio y empieza así: si alguno quiere venir en pos de mí. Es totalmente voluntario, pero la iniciativa es de Jesús. ¿Ok? Veamos otros discípulos en Marcos. Discipulado implica servicio o seguimiento de alguna forma. En Marcos hay indicaciones significativas de otras personas, fíjense en esto, otras personas funcionando como discípulos a su manera. Funcionando como discípulos a su manera. Y de ellos también podemos aprender nosotros hoy. Para eso nos los ha dejado Marcos ahí. Hagamos un rápido recorrido. Por ejemplo, Marcos 1:31. La suegra de Pedro. Sí, la suegra de Pedro. Dirán, ¿por qué? Dice el texto, se levanta y se pone a servirles. Y el verbo usado por Marcos es diaconei, de donde proviene la palabra diácono, que significa servidor. Y este vocablo, este verbo servir, ¿sí? Diaconei, de donde proviene diácono, servidor, tiene cierta connotación teológica, porque esto es lo que les ha dicho a los discípulos que tienen que hacer. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, es decir, a ponerse en actitud de diácono, a ponerse en actitud de alguien que sirve. ¿Ok? La suegra de Pedro, en cuanto es curada, se pone a servir, como Jesús sirve. ¿Ok? En Marcos 1:45, el leproso se marcha y comienza a proclamar y a esparcir la palabra, que era también parte de la misión de los discípulos. En Marcos 2:15, los cobradores de impuestos y los pecadores no solo comen con Jesús, sino dice el texto que también lo siguen, lo van siguiendo. En Marcos 3:35, Jesús dice que cualquiera que o quien cumpla, cualquiera que o quien cumpla, es decir, quien sea que cumpla la voluntad de Dios, es un miembro de la familia de Jesús, es decir, es un discípulo de Jesús. En Marcos 5:20, Jesús manda al endemoniado sanado a que vaya a su casa con los suyos y les cuente lo que el Señor ha hecho con él y cómo ha tenido compasión de él. ¿Okay? Ya hemos hablado de este texto anteriormente. En Marcos 7:36, los testigos de la sanación del sordo y tartamudo proclaman lo que Jesús ha hecho, que es exactamente lo que todo discípulo tiene que hacer, proclamar lo que Jesús ha hecho. ¿Okay? En Marcos 9:38, 40 se refiere explícitamente cómo los discípulos que reprendieron a uno que no seguía a Jesús y a su grupo y que sin embargo expulsaba demonios en su nombre, ¿sí? Lo habían reprendido y Jesús les dice, el que no está contra nosotros, está por nosotros. ¿Sí? Todo aquel que hace lo que Jesús hace, está por Jesús y no contra Jesús. En Marcos 10, 29, 31, Jesús dice que quien sea, que haya dejado familia, padre, madre, etcétera, para seguirlo, recibirá 100 veces más. Quien lo haya dejado, es decir, cualquiera que se haya puesto en actitud de discípulo. En Marcos 10, 52, Bartimeo, el ciego que ha sido sanado, dice, sigue a Jesús en el camino. ¿Sí? Que ya decíamos, es un concepto teológico en Marcos. El camino es precisamente este camino que va de Galilea a Jerusalén, pero que además tiene una connotación teológica porque es el camino que Jesús sigue. ¿Sí? Es el trayecto en el cual Jesús les va enseñando a sus discípulos quién es Él
y cómo ellos tienen que ser discípulos. En Marcos 11:23, Jesús dice que quien ore con fe, quien sea que ore con fe, será escuchado. En Marcos 12:34, al escriba que responde con sensatez, ¿cuál es el mandamiento del amor? Jesús le dice que no está lejos del reino. En Marcos 13:13, Jesús dice que quienes sean odiados a causa de su nombre, quienes sean odiados, quien sea, a causa de su nombre y perseveren hasta el fin, se salvarán. En Marcos 13:37, Jesús comenta que lo que dice a sus discípulos, lo dice para todos. Y la instrucción es, velen, es decir, estén atentos, estén alerta. En Marcos 14:9, una mujer, es decir, hago aquí énfasis, estén atentos, estén alerta, ¿a qué? A no dejarse vencer por las adversidades, ¿ok? Velen, oren, estén alerta para no dejarse vencer ante las adversidades. Esa es la labor de un discípulo también. En Marcos 14:9, una mujer anónima sirve a Jesús ungiéndolo. En Marcos 15:39, el centurión hace la confesión que todo discípulo debe hacer de Jesús, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos 15:41 es un verso muy importante. En él se nos habla de algunas mujeres que seguían y servían a Jesús. Seguían y servían a Jesús desde que estaba en Galilea. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y algunos de los nombres de estas mujeres han quedado registrados. María Magdalena, que por cierto siempre aparece mencionada al pie de la cruz en los 4 evangelios canónicos y con su nombre, María Magdalena. Otra, María, la madre de Santiago, el menor, y de José. Y finalmente Salomé, entre muchas otras. ¿Okay? En Marcos 15, 43, 47, José de Arimatea, que esperaba el reino de Dios, tuvo la valentía de ir donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y realiza la buena obra de misericordia de llevar a cabo el entierro del Maestro. En Marcos 6, 29, los discípulos de Juan el Bautista son los que entierran al Maestro. Ahora sí, aquí también Nicodemo se porta como discípulo de Jesús, ofreciéndole ese último acto de misericordia. Finalmente, en Marcos 16, 1, 8, las mujeres que vienen a la tumba de Jesús para completar el ritual funerario, ¿sí? Y que a la vez son las primeras a las que se manda anunciar la buena nueva de la resurrección de Jesús a los discípulos, están siendo invitadas precisamente a hacer eso, a ser discípulos, a anunciar la buena noticia de que Jesús está vivo. Este fenómeno de otros discípulos apoya la idea de que Marcos da a sus lectores múltiples y diversos modos para imitar en su propio intento de convertirse y creer en el Evangelio. Es decir, Marcos está ofreciendo a sus lectores de entonces y de hoy diversos modelos de cómo debe ser un discípulo y de lo que un auténtico discípulo de Jesús tiene que hacer. ¿Ok? El siguiente tema es inevitable. La imagen negativa de los discípulos en Marcos. Miren, uno de los fenómenos más asombrosos en la literatura del Nuevo Testamento y en el Evangelio de Marcos en concreto es que es el retrato negativo de los discípulos, especialmente de los 12. Y además también de otras personas que tienen contacto con el mensaje y la persona de Jesús. Parece que ellos, estos discípulos, especialmente los 12, se mueven progresivamente de manera negativa desde el hecho de que no comprenden la naturaleza de Jesús, es decir, no comprenden quién es Jesús, hasta el rechazo del camino de sufrimiento que Jesús padece, para después huir y negarlo totalmente. Marcos nos ha planteado muy bien esta progresión negativa de los discípulos, ¿sí? Que no comprenden, ¿sí? Desde que no comprenden, no aceptan y después huyen. Y Pedro, por ejemplo, en el caso de Pedro lo niega. Aunque todos lo niegan, al huir todos lo están negando, ¿ok? Veamos cuáles son estos textos que nos presentan una imagen negativa de los discípulos o de otras personas, ya sea por el rechazo o por la incomprensión en su contacto con Jesús.
En Marcos 1:36, los discípulos, sí, desde el principio del Evangelio, casi, los discípulos han quedado fascinados por el éxito que ha tenido Jesús entre la gente, ¿sí? Y lo buscan para que regrese con ellos. Quieren el éxito, la proclamación popular, ¿no? Jesús, en cambio, intencionalmente se los lleva a otra parte para seguir con su misión. No es el éxito lo que el discípulo debe de buscar, de seguir, ¿sí? En Marcos 3:21, sus parientes entre quienes están su madre y sus hermanos. Vean el Marcos 3:31, ahí nos dice la identidad de los parientes. Dice, van a buscarlo para hacerse cargo de él, es decir, para agarrarlo, ¿sí? Pues pensaban que estaba fuera de sí, pensaban que estaba loco. Y van a buscarlo para traérselo de regreso a Nazaret antes de que los metan en problemas con las autoridades religiosas o políticas. ¡Qué tremendo! En Marcos 4:13-20, Jesús advierte que la palabra caerá en diferentes tipos de tierra, que son los oyentes, ¿sí? Entre los cuales están sus mismos discípulos. Y unos darán fruto y otros no darán fruto. En Marcos 4:40, después de una manifestación de su poder, Jesús reprende a los discípulos diciéndoles, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Fijan? En Marcos 5:31, los discípulos parece que se burlan de Jesús diciendo que está rodeado de la multitud y aún así se pregunta, ¿quién me ha tocado? Van entre la multitud, una mujer lo toca y dice, ¿quién me ha tocado? Y ellos se dicen, ¿cómo quién te ha tocado si estás rodeado de gente? ¿Sí? Pero Jesús hablaba en serio, ¿sí? Es decir, ¿quién ha deseado tener este contacto conmigo? ¿Quién ha deseado entrar en relación conmigo? Y es esta mujer hemorroísa que estaba enferma, ¿no? En Marcos 6:1-6, los paisanos de Jesús se escandalizan a causa de él, al grado de que se queda, dice el texto, fíjense, asombrado de su falta de fe, de sus propios paisanos en Nazaret. En Marcos 6:50-52, después del signo de la compartición de los panes, los corazones de los discípulos están embotados, dice el texto, por la falta de comprensión. En Marcos 7:18-23, los discípulos no entienden la enseñanza de Jesús respecto a lo que contamina y no contamina al ser humano. Jesús les reclama que ellos también carecen de inteligencia, dice el texto, y no comprenden que lo que contamina al ser humano no es lo que le entra de fuera, sino lo que le sale de adentro, del corazón, las malas intenciones. En Marcos 8:4, malas intenciones y malas acciones, por supuesto, ¿ok? En Marcos 8:4, a pesar de que ya han visto una primera multiplicación de los panes, los discípulos se preguntan, ¿cómo podría alguien saciar de pan a tanta gente en un lugar inhóspito? Es una marca interesante el evangelista. Luego, en Marcos 8:16-21, Jesús les cuestiona si acaso no comprenden ni entienden y si tienen la mente embotada, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y a pesar de los signos que han visto, les repite la pregunta, ¿acaso no entienden? Esa frasecita, teniendo ojos no oyen y teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, es una exhortación a que, ya que tienen ojos, vean, ya que tienen oídos, vean, es decir, úsenlos para lo que son. Después de que Jesús predice su sufrimiento, muerte y resurrección, seguimos, Pedro lo reprende y Jesús responde en Marcos 8:33, ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro, Pedrito, no comprende quién es Jesús y por lo tanto, todavía en ese momento, y por lo tanto no puede aceptar su mensaje de entrega total de la vida al servicio del Evangelio del Reino. Pero no solo eso. Pedro quiere ponerse en actitud de maestro. Pedro quiere que sea Jesús quien se ajuste a su mentalidad y que responda a sus expectativas. Por eso Jesús tiene que sacudirlo, tiene que reprenderlo y recordarle que como discípulo suyo es a él a quien le corresponde ponerse detrás y seguirlo, es decir, aprender del maestro y comportarse como el maestro se comporta.
Otro caso. Después de cada predicción de la pasión, los discípulos no comprenden el mensaje y en 2 de los 3 casos están preocupados por su propio poder e influencia en el grupo. Lo encuentran ustedes en Marcos 9:32 y en 10:35-45. Fíjense, en cada uno de estos 2 casos, Jesús les tiene que recordar a estos hombres que el más importante y el más grande en el grupo es el que se hace el servidor de todos, a imitación suya, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. El más triste caso quizá es Judas, uno de los 12, ¿sí? Es decir, de los más íntimos, ¿sí? Que traiciona a Jesús, en Marcos 14, 10 y 42. En Marcos 14, del 33 al 41, se nos cuenta cómo los 3 discípulos frecuentemente escogidos por Jesús, es decir, Pedro, Santiago y Juan, se quedan dormidos cuando Él les ha pedido que velen y no son capaces de acompañarlo en la oración. Han fracasado en aquello que tenían que hacer como discípulos, acompañar al Maestro, estar con el Maestro en su momento de dificultad. Se quedan dormidotes. En el momento del arresto de Jesús, dice, todos los discípulos, sin excepción, todos huyen. Todos se comportan como si no fueran discípulos de su Maestro. En Marcos 14:50. Pero aún hay más. En Marcos 14, 66 al 72, Simón Pedro niega conocer a Jesús. El primero de los 12 en ser llamado, en el Evangelio de Marcos, ¿okay? Aquel que llamó a Jesús Mesías, aquel que juró no escandalizarse de Jesús, morir con Él y no negarlo, en el momento de la verdad, en el mero momento de la verdad, solo pronuncia imprecaciones, es decir, maldiciones y juramentos que culminan con esta frase: yo no conozco a ese hombre de quien hablan. ¿Se imaginan ustedes? Pedro comportándose. Pedro está diciendo con esto: yo no soy discípulo de ese hombre. Afortunadamente Pedrito cayó en la cuenta y después cambió, ¿verdad? A diferencia de Judas, que no cambió. Una más, se discute aún si las mujeres que siguen a Jesús hasta la cruz, que son las mismas que preparan su cuerpo para el funeral y que reciben la primera proclamación de la resurrección, si son ejemplos positivos de un discipulado fiel o si fallaron al final por no entregar el mensaje de la resurrección debido a que estaban totalmente atemorizadas, como aparece en Marcos 16, del 7 al 8. Yo considero que las mujeres son más un ejemplo de discípulo fiel, porque ellas están ahí al pie de la cruz con Jesús, asumiendo toda la vergüenza social que implica acompañar a un crucificado, ¿sí? Bueno, al final no entregaron el mensaje, ¿sí? Según el evangelista, dice por miedo, y pues todos sabemos que el temor es una reacción natural ante lo desconocido. Para mí, ¿sí? Aunque el evangelista termina con esta nota, de todas maneras las mujeres son puestas de una manera bastante positiva en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Pero al final, pues también les ganó el miedo, y no, dice el evangelista, y no le dijeron nada a nadie. El evangelista nos lo está diciendo a nosotros, a los que ya lo saben, ¿no? Entonces, ha habido muchas interpretaciones sobre las imágenes negativas de los discípulos en el Evangelio, en este Evangelio de Marcos. Algunos piensan que Marcos usa a los discípulos como un contraste literario para exponer una cristología correctiva, a fin de corregir algunas opiniones o conductas que están todavía presentes en su comunidad, las cuales son representadas en el Evangelio con los pasajes donde los discípulos fallan. Es decir, en la figura de los discípulos, en el texto, Marcos quizá está proyectando las actitudes, el comportamiento de algunos de los discípulos de la comunidad para la que escribe, ¿okay? Otros opinan que los discípulos del Evangelio representan a aquellos en la comunidad de Marcos que están fascinados por una teología de gloria o de poder y que no saben cómo entender y seguir a un Jesús sufriente. Otra opinión dice que los discípulos en el Evangelio representan la resistencia de la iglesia de Jerusalén
a la extensión del evangelio entre los gentiles. Puede ser el caso, porque hay testimonio histórico de esto, ¿sí? Que a la iglesia de Jerusalén le costó mucho trabajo aceptar a las iglesias de la gentilidad, como lo encuentran ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Otros piensan que los discípulos reflejan la transición de los cristianos recién bautizados al pasar de una fe entusiasta, como la fe del inicio, a el reto de seguir a Jesús en el camino de cada día, ¿sí? Que es también el camino de la cruz, ¿sí? La cruz, que recuerden que es la representación simbólica de la incomprensión, de las dificultades, de las adversidades que los discípulos encuentran al querer vivir el evangelio. Esa es la cruz, ¿ok? Autores como Donahue opinan que el fracaso de los discípulos tiene como propósito reflejar la propia experiencia de los lectores, quienes primero se entusiasmaron por el evangelio, pero luego se dieron cuenta de la necesidad de enfrentar el sufrimiento como consecuencia del sufrimiento de Jesús. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea de la incomprensión de algunos o el rechazo de algunos frente a el justo sufriente? Justo sufriente, que es, por supuesto, Jesús, ¿no? Pues ¿de dónde va a ser? Si no es de la misma tradición literaria religiosa de la que procede Jesús, es decir, de la Biblia hebrea. Entonces, vamos a ver esto. En el Evangelio de Marcos, Jesús es representado una y otra vez con la imagen de el justo sufriente, que sufre, que padece la oposición de sus enemigos y a veces también de sus amigos, o de quienes se dicen sus amigos, y es abandonado tanto por sus amigos y compañeros, ¿ok? Quizá los ejemplos más antiguos de este motivo literario, es un motivo literario, el justo sufriente es un motivo literario, ¿sí? Son los que aparecen en los Salmos. Por ejemplo, Salmo 38, versos del 11 al 12, dice: mis amigos y compañeros permanecen lejos de mis aflicciones, y mis vecinos se quedan a distancia. Los que persiguen mi vida tienden lazos, los que traman mi mal hablan de ruina, urdiendo falsedades todo el día. ¿Sí? Otro, el Salmo 41, verso 10 dice: hasta mi amigo íntimo en quien yo me confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. Era facilísimo que los primeros discípulos vieran en Judas, ¿sí?, la encarnación de este texto. ¿Okay? O el Salmo 88, versos del 18 al 19, dice: me inundan como el agua todo el día, se aprietan contra mí todos a una. Has alejado a mis compañeros y amigos, y son mi compañía las tinieblas. En la Biblia, las aguas que se arremolinan contra alguien son un símbolo de la adversidad. ¿Ok? Entonces, el fracaso de los discípulos de Jesús, que son más frecuentemente los 12, no se debe a faltas morales o psicológicas, ¿sí?, ni porque sean ejemplos de una mala teología. Su conducta, por lo menos si seguimos esta tesis, ¿no?, su conducta simplemente encaja con el motivo del justo sufriente, que es incomprendido y abandonado por sus amigos, e incluso aparentemente hasta por Dios, ¿sí? Como aparece en Marcos 15:34, donde dice Jesús gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que Marcos ha utilizado este motivo del justo sufriente que es abandonado para construir, ¿sí?, la trama alrededor de su personaje principal, Jesús. ¿Ok? Otro motivo literario que quizás también influenció la imagen del fracaso de los discípulos y de las multitudes en el Evangelio de Marcos tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el cual el amor de Dios se encuentra con la infidelidad y el fracaso humanos, pero solamente, atención a esto, para ser renovados por Dios. Es decir, hay otro motivo literario en el Antiguo Testamento que es la infidelidad y el fracaso humanos ante la generosidad de Dios. Pero esta fragilidad y fracasos son utilizadas en los textos para mostrar cómo Dios renueva su deseo de continuar en relación con el ser humano. Este tema aparece en algunas antiguas narrativas. Por ejemplo,
de las rebeliones de Israel en el desierto, donde el pueblo rechazó el liderazgo de Moisés y su propia liberación de Egipto. Es encontrado también en Éxodo capítulos 32 y 33, donde Israel rompe la alianza que apenas ha pactado con Dios, en Éxodo capítulo 24, verso 7. Otro ejemplo de esto es en el libro de los jueces, del capítulo 2, verso 6 al capítulo 3, verso 6, donde se nos habla de la constante infidelidad de Israel a Dios y de la petición del pueblo por el perdón divino cuando las cosas iban mal, para después volver a caer en el mismo círculo vicioso. Pero Dios siempre está ahí dispuesto a rescatar, a restablecer la relación. Otro caso es el Salmo 78. Les recomiendo mucho que lean ese Salmo 78, que habla de los fracasos del pueblo de Israel en su relación con Dios a lo largo del Éxodo y de cómo Dios buscaba restaurar la relación con ellos una y otra vez a pesar de sus infidelidades. Bien interesante ese salmo, les invito a que lo lean. Es la historia de infidelidad, fracaso y rescate de Dios. Infidelidad, fracaso y rescate de Dios. Entonces, el fracaso casi universal de aquellos asociados con Jesús en el Evangelio de Marcos refleja y recuerda el tema del fracaso humano frente a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. La promesa de la resurrección y el restablecimiento de la relación con los discípulos, cuando dice en Marcos 16, del 7 al 8, vayan a Galilea, allá me verán, ¿sí? Ofrece el perdón y la reconciliación que da esperanza a sus discípulos. Y Jesús les dice, vayan a Galilea, allá me verán, a pesar de que lo han abandonado, lo han traicionado, significa aquí otra vez que ante la falla y el fracaso de los discípulos en aceptar el mensaje de Dios, Jesús los vuelve a buscar, busca otra vez restablecer la relación con ellos. A pesar de que han sido infieles, Dios ofrece nuevamente su amor y busca encontrarse con ellos para restablecer la relación y mejorarla. En pocas palabras, Marcos nos está diciendo que a pesar de que podamos fallar como discípulos en el seguimiento de Jesús, siempre habrá esperanza de salvación si nos convertimos, es decir, si reconocemos el amor que Dios libremente nos da y si dejamos que ese amor transforme y renueve nuestra vida. Muy bien, una vez que has visto estos 3 videos, te invito a que cheques los otros archivos que son parte de esta unidad, donde encontrarás lecturas complementarias, algunos textos de referencia y también preguntas adicionales para tu reflexión, ya sea personal o comunitaria. Te invito a que pongas especial atención a un apéndice que he diseñado ahí, donde hablo de cuáles son las implicaciones del movimiento de Jesús para nosotros hoy. Es decir, ¿qué significa aceptar el reino de Dios, ¿sí?, en nuestra vida hoy? Estoy seguro que este apéndice va a ser muy interesante y te va a proveer de muchos elementos para tu reflexión personal, para tu oración, para tu meditación y también, ¿por qué no?, para tu praxis, para tu práctica en tu ministerio y en tu vida personal. Muchas gracias.